Originalmente el concepto de arte sonoro nace en el mundo de las artes plásticas, concretamente de la instalación, es decir, que se lleva a cabo por artistas plásticos para hacer sus instalaciones donde utilizan el sonido como una herramienta más de su obra, ¿no? En ese sentido plantean el sonido como arte, ¿no? Lo que sucede es que poco a poco muchas otras manifestaciones se apropian también del término, ¿no? Ahí tenemos otras manifestaciones como puede ser la poesía fonética, la performance, la videoinstalación y por supuesto un punto de encuentro es con la música experimental. En ese sentido también hay un poco de confusión porque los artistas sonoros, digamos, que vienen de las artes plásticas, parten de una idea un poco prejuiciosa de la música y quieren liberarse de esos prejuicios musicales, digamos, o el sonido entendido desde un punto de vista musical, y plantean utilizar el sonido de una manera artística. Y eso se ve también en los festivales, se ve también en las publicaciones que se hacen, esa especie de defensa de que el arte sonoro es lo que hacen ellos, mientras que digamos que el terreno de la música experimental se apropia un poco de eso, ¿no? Pero la realidad actual es que para mí lo rico del arte sonoro es plantearlo como ese punto de confluencia, ¿no? Donde vienen artistas de diferentes manifestaciones, ¿no? Desde artes plásticas, poesía, teatro, danza, música. Para un músico experimental el arte sonoro es sencillamente una manera de expresar, una manera de entender la música de manera expandida, ¿no? Porque el problema que ha existido, sobre todo con las vanguardias en el siglo XX musicales, es un cierto agotamiento del estiramiento de la música como lenguaje, ¿no? Este nuevo término, digamos, que es bastante refrescante, ¿no? Bastante adecuado desde ese punto de vista, porque permite entender el sonido como arte, sin tener que explicar si es música o no. Es decir, también es una lucha contra el público, ¿no? La incomprensión del público, sobre todo con las músicas experimentales y de vanguardia durante el siglo XX, el rechazo, ¿no? Bueno, esto no es música, entonces esa constante lucha también ha creado un gran acotamiento, y en este ámbito de la posmodernidad pues surge este término que, como digo, viene de las artes plásticas, pero que los músicos, sobre todo los que se dedican a la música experimental y otros, ¿no? Como la improvisación libre o el free jazz, otras manifestaciones musicales, pues digamos también hacen uso de ese término porque es una manera, digamos, sencilla de definir su obra. Y sobre todo también porque la música experimental actualmente ya no está concebida solamente como música en el sentido tradicional, sino que los músicos experimentales también se apropian de otros lenguajes, ¿no? Son una cosa que define el arte sonoro, en cierta manera, la hibridación de lenguajes, ¿no? Que un músico pueda hacer que su obra también entre en juego la performance, el videoarte, o plantear la obra de una manera instalativa, es decir, que ya funcione como instalación. Entonces, realmente el arte sonoro es una confluencia de muchas cosas que están pasando, muy interesante y muy rico también, porque interactúas con artistas e intelectuales de otras áreas y se crea un ambiente muy rico. Bueno, Proyecto 23 surge precisamente así, ¿no? Yo estaba acabando mi tesis doctoral precisamente sobre músicas experimentales, y concretamente trabajaba sobre el ambiente interdisciplinar de la vanguardia catalana, donde después de la guerra civil, por falta de maestros, los artistas de diferentes áreas se juntan, interactúan y surgen experiencias híbridas, digamos, como la poesía visual en Joan Brossa, la propia obra de Tapies, y desde el punto de vista musical, pues personajes como Mestre Escuadrén o Carles Santos, ¿no? Y de esa riqueza digamos, del estudio teórico, pues surge mi inquietud. Yo había sido más compositor más clásico en el sentido de componer para un grupo instrumental, en partitura, pero desde hace 4 años, a partir de la experiencia con un grupo coral, un grupo de voces, me planteé la posibilidad de empezar a llevar el canto coral, pero a un nivel, digamos, más rico en cuanto a posición de concierto, jugando con otros tipos de lenguajes, incluyendo en el grupo primero actores, pero después bailarines, videoartistas.
digamos que Proyecto 23 es un colectivo donde participan artistas de diferentes áreas y planteamos las obras desde un punto de vista puramente híbrido. Es muy difícil muchas veces definir si el Proyecto 23 es un grupo musical o es un grupo teatral o de danza o de videoarte, porque intentamos jugar con todos esos lenguajes para crear experiencias estéticas ricas y sobre todo un poco también recuperar el aspecto lúdico del arte, que digamos que las vanguardias del siglo XX se han vuelto, tal vez por la influencia del expresionismo, demasiado serias, demasiado herméticas, al público le cuesta, entonces crear diferentes niveles de comunicación desde un punto de vista puramente intelectual, pero también puramente lúdico, en la que cualquier persona que vaya a nuestros conciertos, eventos, pues pueda tener una experiencia rica en función de sus propios intereses o sus propias expectativas. En Proyecto 23 a mí me gustaba mucho la idea, porque venimos de la música antigua, música barroca, integrar estos elementos como elementos descontextualizados, como elementos encontrados, pero dentro de obras de arte, digamos, vivas y actuales y experimentales, ¿no?, en el sentido más amplio de la palabra. Y solemos partir de piezas o elementos o cosas, músicas antiguas o fragmentos, pero siempre es como el punto de inicio para integrarlo en otros contextos artísticos, ¿no?, y llevarlo a otras áreas, pues eso, como en este caso, en este festival, hacia la video performance, pero en otros casos hacia un mundo a lo mejor más teatral, pero en todo caso ese es el punto de arranque, sobre todo porque es la parte en la que es nuestro oficio, es la parte, digamos, artesanal que presentamos. Lo que pasa que también es verdad que luego al integrar personas, artistas de otras áreas, pues ellos a su vez traen sus propios lenguajes. Y al final es un poco lo divertido de este tipo de cosas, que al final no es componer una obra en partitura, sino es proponer una situación estética, una situación lúdica, artística, y esa manera de trabajar para mí es muy gratificante y muy divertida, porque es coger todos esos elementos y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo con todo esto y cómo lo puedo integrar? Y al final siempre es como una especie de collage de diferentes lenguajes, pero el principal, claro, es el coral, porque es el grupo que nace. El Proyecto 23 es un grupo coral. El canto difónico es una técnica, bueno, básicamente es emitir los armónicos naturales que surgen de una nota, o sea, desde el punto de vista físico, acústico. Un sonido tenido está compuesto de varias ondas, que es la fundamental, más esos armónicos. Lo que hace el canto difónico es encontrar resonadores que hagan que esos armónicos suenen. Este tipo de técnicas, de manera intuitiva, surgen en muchas culturas, en África, también en América y sobre todo en Asia. Y concretamente las técnicas difónicas que nosotros utilizamos provienen de Mongolia, de una zona que se llama Altaria, donde prácticamente toda la población hace canto difónico desde que nace. Y es una cosa, está en su música, pero también está en sus costumbres, y también tiene una parte espiritual, ¿no? Este tipo de técnicas hay muchas y muy variadas, pero básicamente consiste en eso, en a partir de un sonido generar todos esos armónicos y hacerlos oír, ¿no? Y es muy divertido también porque, aparte de, digamos, la parte, digamos, circense que puede tener hecho de hacer dos voces con una sola voz, lo más interesante es el proceso de autoescucha que lleva al que lo practica, porque lo primero que tiene que aprender es a escucharse a sí mismo y escuchar esos armónicos que ya están ahí, y después sacarlos. Y también agudizar el oído para el propio intérprete al final en el mundo, ¿no? Porque nos pasa a los que hacemos canto difónico que escuchamos armónicos y canto difónico en todo, ¿no? En el paso del tranvía, si te fijas, hay un sonido tenido, pero están también esos armónicos por encima, entonces al final digamos que es un proceso de escucha y de autoescucha, ¿no?